legislativo tiene su función, ¿no? Perdón que diga obviedades, porque la sociedad lo sabe. Hace las leyes, legisla, el Poder Judicial es el que investiga, el Poder Ejecutivo el que genera las políticas públicas para no revictimizar, y políticas públicas abordando las situaciones que atraviesa la sociedad. Ahora, y pensaba yo cuando estábamos con las víctimas de trata de personas en General Roca, me acuerdo, porque las primeras fueron, por lo menos denunciadas, ¿no? Fueron del Alto Valle, cuando todavía no existía la 26364, la legislación que después fue modificada de trata de personas, y después tuvimos en Roca. Y en una charla con una jueza, en una reunión que teníamos con una jueza federal, ella dijo, bueno, no sé si le engañaron tanto. Entonces, si el Poder Judicial no está preparado, si no está formado, tiene obligación de formarse y entender y comprender qué le pasa o qué situación vive una persona víctima de maltrato y abuso en la infancia, víctima de corrupción de menores, víctima de trata de personas, todos los poderes del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las niñas denuncian muchas veces cuando son adultas y no cuando son niñas? ¿Qué le pasa a los niños cuando padecen estas situaciones? ¿Qué pasa cuando hay chicas, vamos a suponer solo a modo de ejemplo, cuando hablamos en situación de calle? ¿Qué le pasa cuando no tiene una familia del Estado responsable y dice, no, yo que soy responsable voy a estar bajo la protección, vamos a proteger a esta niña? ¿Qué pasa cuando está en estas instituciones del Estado, que debe estar el mínimo posible, algunas horas, y muchas veces está muchísimo toda la vida, tiempo? Sí. ¿Qué pasa? Entonces se me empieza a cursar también aquel juicio de hace muchos años del empresario en Bariloche, porque no me lo puedo olvidar, me lo voy a tener grabado en mi memoria toda mi vida, porque he escuchado a víctimas a relatos de víctimas de abuso sexual en la infancia, pero ese relato fue una de las cosas que a mí más me atravesó, de esa niña de 9, 10 años, que no pude leerla todo, una parte sobre lo que pasaba con este empresario abusándola, violándola, rompiendo, como dijo Jorge Volnovich, es como una granada en el alma, ¿no? Lo que les pasa a las niñas en esta situación. Y yo recuerdo que en ese momento a esa niña la dejaron en una institución. No sé si recuerdo, creo que como 4 años. Después de eso fue a reunirse con jueces que le preguntaban, y ¿saben qué se equivocó? En el número de veces se equivocó. Ay, qué tremendo. Entonces, entre otras barbaridades que pasaron en ese juicio, las barbaridades que pasaron para que este señor quede en libertad. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto tenemos que ver? Y estoy hablando hace, no sé, vamos a suponer 15 años, 12 años atrás. El Poder Judicial debe tener muy claro esa clase de juicios, que también estuvo una niña en total situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque también se dan estas cuestiones de los poderes, se da también este abuso y se da en un contexto. Entonces, me pregunto qué pasa con las víctimas, cuánto sabemos, y como sociedad, porque nos atraviesa toda la sociedad, y cuánto sabemos como Estado, que es obligación. Yo le tengo que explicar cuál es. El Poder Judicial tiene un área que es la OFABI, que tiene profesionales de trayectoria en la temática de abuso sexual en la infancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las víctimas? ¿Qué le vamos a dejar? Y somos responsables del futuro, ¿eh? Las futuras víctimas van a ser responsables nuestras. Porque nosotros lo que hacemos ahora va a ser que otras víctimas o no denuncien, sí, o sucedan hechos. Somos responsables como sociedad. Y acá estamos los 3 poderes del Estado. Gladys, ¿cómo tomaste la noticia? Porque vos, recordémosle a las personas que nos están escuchando, que vos acompañaste a la víctima en todo este camino, ¿no? ¿Cómo la recibiste? Hablemos del caminito. Nosotros, desde el área de derechos humanos, que fue algo que a mí también a esta altura ya de mi vida y de la vida de la democracia me sorprendió bastante. Llegaron al área de derechos humanos 2 personas adultas, no la niña, 2 personas adultas. Y llegaron y dijeron, queremos
nosotros dejaron que quede acá en el área de derechos humanos, una de ellas me conoce hace muchos años, la otra persona no, y me dice, quiero dejar acá el relato, todo lo que yo cuente, porque tengo confianza en este lugar antes de ir al Poder Judicial. Nosotros con la psicóloga, como corresponde, tomamos todo lo que nos tienen que contar, que es una de las testigos principales en la causa. Sí. Entonces, después uno lee y escuchamos el relato. Yo he escuchado relatos de muchísima gente a lo largo de mi vida. Y bueno, esta persona ya tenía miedo, o sea, ella en un momento me dice, yo no temo por mí, pero temo por tal persona de mi familia, o sea, hay algunas cuestiones que uno se da cuenta, no solamente porque tiene algunas herramientas por años, sino porque además tengo al lado una profesional que es la que me transmite cuáles son las emociones y qué le pasa a la persona cuando está contando la situación que quiere relatar. Y después de ahí la acompañé a ver a la doctora Rodríguez France, que es la que lleva la causa. Sí. Y hizo que es una de las testigos, ¿no? Dos testigos en realidad. Esta persona mayor que se presenta es una trabajadora que está en contacto con la víctima, ¿verdad? Yo lo que no voy a decir... No, pero digo, ella está en contacto, ella cuenta el relato de la víctima. ¿Quién es? Lo que puedo decir es que el área de derechos humanos acompañó a dos testigos. Perfecto. Que tienen que ver con la causa, una causa de corrupción de menores, donde dentro de esa causa, digo, para que cada uno desde su lugar, en su casa, donde esté, se empiece a replantear esto que nos está pasando también a todos, ¿no? Sí. Donde están implicados muchas personas y dentro de esta algunos funcionarios. Sí, bueno, ya estuvo la imputación y estuvo la formulación de cargos. Entonces, estamos hablando del legislador Yud y del intendente Ojeda, porque es esta causa. ¿Qué te pasó cuando te enteraste lo que decidió la jueza? Que de las 4, hay 2 personas que confirmaron, que aceptaron los cargos y aceptan un juicio abreviado, y las 2 personas que vos estás diciendo que son las que tienen el cargo político quedan como que hay que seguir buscando pruebas, ¿no? Para mí lo que yo sentí es lo que lamentablemente uno venía preparándose por lo anterior. Entonces, cuando existen fotos de la niña antes del juicio, la revictimizamos, la exponemos a ella, exponemos su entorno, los exponemos en todos los aspectos. Entonces, cuando pasó eso, cuando se presenta para un informe, para una comisión de la legislatura, como que no sabemos que la legislatura no va a investigar y no va a condenar a nadie, es el poder legislativo, claro, no es el judicial. Claro. Entonces, dejemos que se investigue. Cuando salen un montón de funcionarios... Un bloque. Y personas del poder. Imagínense que hay una chica que está sentada en un lugar, mientras enfrente ve pasar todas estas cosas, ¿no? Su foto, la situación de exposición y determinadas fotos casi elegidas, digamos. Después, mucha gente hablando de ella con su identidad, ya directamente con nombre y apellido. Después, un montón de funcionarios enfrente diciéndole, ay, creemos en la víctima, pero creemos también en la persona, o sea, sin esperar ni siquiera que se investigue como corresponde. Entonces, cuando uno ve eso, entre otras cosas que ahora no se me cruzan todavía por la cabeza, pero todas estas cosas previas a este momento era casi lo esperado, ¿no? O sea, ¿qué podíamos esperar para ese momento? Después, por otro lado, hay 2 personas que se entiende la causa o las pruebas que se tienen para 2 personas de una manera y para otras 2 personas de otra manera. ¿En qué la diferencian? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Después nos ponemos a pensar, y lo que dije al principio es porque hablemos de las víctimas. Las víctimas le vamos a preguntar en esa situación de vulnerabilidad cómo se encuentran previamente a esto. Después le vamos a pedir que especifique la hora, el día de un abuso. ¿Le vamos a poder? ¿Nos podemos posicionar y pensar qué le pasa a las personas víctimas de abuso sexual en la infancia, de corrupción de menores? ¿Le vamos a exigir esto también? ¿Esto no lo sabemos con anterioridad? ¿Existió o no existió los hechos? ¿No? ¿Por qué siempre le exigimos todo a la víctima?
todo le exigimos. Usted no me precisó, como en el caso de Giglio, como en el caso de Bariloche. Usted no precisó la cantidad de veces de abuso. Bueno, 9 años tiene, pero lo lamento. Niña de 9 años o de 10 años. Bueno, ahora lo lamento. ¿Cuánto es? Entonces, yo creo que hay que investigar. Yo creo que quiero pensar a ver qué dice el procurador ante esta situación. ¿Qué está pensando el procurador? El jefe, la persona a cargo de los fiscales, va a intervenir también, va a estar también este hecho que lo atraviesa también a él y a todos nosotros. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Y después, cuando todo pasa, como pasó en el caso Bernardi, cuando los abogados no se dieron cuenta y dieron el nombre de la niña, ¿no se van a dar cuenta los abogados que no tienen herramientas y se les escapa el nombre de la niña? Entonces vivimos vulnerando los derechos de los niños. Después hablamos de la Convención Internacional, las declaraciones, de la Constitución, hablamos de un montón de legislaciones. ¿De qué nos sirven las legislaciones? Y cuando hay un hecho, hacemos esto y después el día siguiente a los juicios, cuando hay condena, vamos a suponer, como en el caso de Bernardi, ¿qué pasó con las chicas después? ¿Qué pasa el día después para las chicas también, no? ¿Qué pasa antes y qué pasa después? No llegamos a tiempo. Bueno, somos responsables y lo llevamos a una institución del Estado. Le vulneramos todos los derechos de la persona en nuestra institución del Estado. Y después, ¿qué pasa después de un juicio? Que las exponemos, que todo el mundo... Y ahí encima nos atraviesa, que la sociedad estamos atravesados por los mitos, los prejuicios, ¿no? ¿Qué para ir cerrando, Gladys, porque te tenés que ir, qué es lo que... ¿Estás dolida? Sí, la verdad que sí. O sea, mucha impotencia me da. Sí, me provoca dolor todo esto, ¿no? Me provoca dolor y me provoca mucha impotencia. Y quiero que quede claro que muchas personas, muchas, no yo, muchas personas vamos a seguir atentos al trabajo de la doctora, la jueza, de las fiscales, cómo van trabajando también, y vamos a seguir atentos a ver cómo se está conteniendo, acompañando, asistiendo a esta víctima. Y a todas las víctimas. Gladys, ya te dejo. Me están preguntando por qué no te vieron, seguramente no escucharon el principio de la charla, por qué no te vieron en tribunales. Cortito, ¿por qué no te vieron en tribunales? Porque me pusieron una bala en mi auto y no tengo miedo, pero tengo una situación también familiar, que a la familia uno le puede decir un montón de cosas y una familia. Imagínate que una persona que tomó el compromiso de tener una relación conmigo, que es mi marido, que cumplí 51 y estamos juntos desde que yo tenía 17 años, ya me conoce y sabe que no soy solamente la del pañuelo verde y la que levanta porque levanta nomás el puño, sino porque tengo algunas otras cuestiones, pero también tengo hijos, también tengo una madre que tiene 76 años y demás, entonces en algunos lugares creo no quedar tan expuesta. Tiene que ver con eso, pero en la próxima voy a estar y pese a todo. Gracias, Gladys, por haber venido.